Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Conectando Líderes, en este caso de Transformación 5.0 de la mano de Nucleus y Stefanini Group. Un gusto estar acá con ustedes y con Ale Peschankar y con Michelle Guibaud. Bienvenidos, ¿cómo están? Un placer, bienvenidos. Buen día. Un placer, Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, tenemos una sesión bastante importante hoy, bastante interesante. Estamos junto a dos grandes del mundo de la tecnología, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Ale es Head de Digital Product Business Unit en Stefanini Group, que tiene harta experiencia en tecnología, en equipos de transformación, tanta que sabe que el tema no pasa por los fierros, sino por las personas. Y Michelle tiene de vuelta muchísima experiencia en línea como gerente de tecnología e innovación, trabaja también como un consultor y está armadísimo de casos de éxito, de ejemplos, de prácticas. Así que no solo vamos a estar escuchando la visión argentina de la mano de Ale, sino también la visión de Paraguay de la mano de Michelle. Es un gusto estar con ustedes hoy. Tenemos una temática muy interesante. Vamos a hablar de transformación 5.0 y un pequeño recorrido por los ingredientes, ¿no? Primero, y principal, cualquier cambio y transformación, como siempre, es primero humana. Así que vamos a estar hablando del mundo del talento, del mundo de las personas, para ver en qué mundo nos estamos moviendo. Luego vamos a hablar de cómo nos vamos a organizar para una transformación. Y finalmente, recién a lo último, vamos a estar hablando de tecnología. Así que tenemos un recorrido muy interesante que hacer. Bienvenidos a todos. Y si les parece, empezamos. Como Dale decíamos, nomás. primero humanos. Toda transformación empieza por las personas, pero si me permiten, hoy realmente armar equipos de transformación está siendo muy, muy, muy complicado. O sea, el equipo armó como este pequeño infográfico con algunas estadísticas de las últimas notas y artículos que fueron saliendo sobre la cuestión del empleo en el mundo tecnológico, en el mundo digital, y realmente vemos que estamos en un sector que podría realmente crear cientos de miles de puestos de trabajos y estamos en una situación de que estamos casi hasta 10.000 posiciones sin cubrir en Argentina. Ale, ¿esto es realmente tan así? ¿Qué tan preocupante es esta situación? A ver, como toda tecnología que crece en forma exponencial o áreas y de transformación que crecen en forma exponencial, claramente los cambios suceden a velocidades que las sociedades se adaptan un poquito más lento, ¿no? Y los negocios y la forma de estudiar o de enseñar o de preparar profesionales, lo mismo, ¿no? Es así, hay una crisis importante de talentos en todo el mundo, no solamente en Paraguay o en Argentina. Se ve viendo que la brecha se va agrandando, la necesidad del mercado crece más rápido que la cantidad de profesionales que se van generando, y esto obviamente requiere una mirada crítica, una acción muy contundente, que de alguna manera todos los que estamos involucrados en el sector tenemos que involucrarnos, porque va más allá de poder vender más o hacer más productos tecnológicos, pasa por cómo reconvertís la fuerza de trabajo, cómo reconvertís los profesionales, cómo empezás a mostrar las grandes oportunidades que tiene este sector, que de alguna manera tienen mucho que ver con el futuro de la humanidad toda, ¿no? La transformación digital cruza todas las industrias, todos los países, sin importar si somos desarrollados o no, y claramente genera una cantidad de oportunidades enormes. Este tema de la pandemia mostró que el tema de las barreras físicas también dejan de ser relevantes y empiezan a desaparecer, con lo cual una persona que está en el Chaco Boreal podría perfectamente, con un buen acceso a Internet, trabajar en tecnología, ¿no? O una persona que está en Ushuaia o también en Paraguay, en cualquier lugar, digamos, ¿no? Entonces, eh, es un issue de alguna manera está reconocido por el sector, y que de alguna manera hay algunas iniciativas, como pusieron ahí algunos numeritos y algunas cosas particulares, como este tema de distintas eh, iniciativas de mercado que grandes empresas tecnológicas están empezando a tomar el tema por las astas, y hay convenios y programas y iniciativas hacia el mercado donde las empresas que estamos en tecnología ya no solamente contratamos personas, nos encargamos de formarlas también, ¿no? Exacto.
y es parte de nuestro métier y lo estamos tomando como parte de nuestro día a día, ¿no? Totalmente, esa integración vertical hacia, digamos, en los principios formados de las personas que se necesitan para realizar los trabajos. Es un caso muy interesante y que casi que pasa a ser una práctica estratégica dentro de las empresas de tecnología, Sin duda. convertirse en formadores. Y a todo nivel, ¿no? No solamente entre levels, como un junior, sino cuando las personas están dentro de la empresa, tenés que buscar esa formación constante como desarrollo de carrera, porque es una de las herramientas de retención también que tenés, ¿no? La persona va creciendo no solamente con la práctica del trabajo, sino sus nuevos conocimientos, y si no los acompañás y ese programa se formaliza y se transforma en un plan de carrera, claramente ese talento va a ir a buscar oportunidades a otro lado, ¿no? Y Michelle, en Paraguay la situación es igual, es parecida. ¿Cómo la están viviendo allí en las necesidades de talento? Es muy similar. Eh, mm, Al ser vecinos de Alejandro, ¿verdad? El problema es muy similar y pasa más que nada por las nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿verdad? Eh, Como dijo Alejandro, hay que ir formando, no hay de otra. En esta nueva década, vamos a decirlo, aparecieron muchas nuevas tecnologías, las criptomonedas, blockchain, IoT, vamos de nuevo por data science. O sea, cada vez que formas una cierta cantidad de profesionales en el área de tecnología, van apareciendo nuevas tecnologías que también tenés que formar a tu gente o a la gente en las universidades. Y ahí donde radica el problema, donde cada vez tenés gente que se dedica o se especializa en ciertas cosas, entonces va dejando algunas que otras áreas ya no lo van tocando, entonces sí vas a sentir esa falta de recursos en algunas áreas específicas. Una de las cosas que me gustó que dijo Alex es el tema de que tenés que invitarle a la gente a quedarse, ¿verdad? Hoy está muy de moda hablar de lo que es la confianza en el trabajo, la cultura de confianza en el trabajo, para que tu gente se desarrolle internamente, ¿verdad? Y eso vamos a hablarlo más adelante al hablar de Agile, donde uno de los pilares de la cultura es la confianza y la comunicación constante con la gente, ¿verdad? Hoy si a tu gente de tecnología no la tenés siempre con noticias, siempre dándole un feedback, esa, esa, ¿cómo se dice? Ese recurso o ese talento humano se te va y hoy las empresas no lo quieren ver, pero el costo de perder a un recurso, sobre todo en tecnología, hay dos costos muy importantes ahí que nadie se quiere hacer cargo, y cuando digo nadie, digo no se quiere hacer cargo el directorio, no se quiere hacer cargo la dirección de talento humano, que estamos hablando que un recurso que se te va te cuesta 200% de su salario y aparte alrededor del 20% del presupuesto operativo de esa organización. Es un Son costo números muy cuantificable, al fin y al cabo. que nadie quiere ver, son números que nadie quiere escuchar. Perdón, Es un costo muy Dami, cuantificable. es demasiado, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un resumen al final del año, el costo de ese recurso, de ese talento que estás perdiendo por no saber retenerlo, es bastante alto, ¿verdad? ¿Quién se quiere hacer cargo de eso? ¿Verdad? Ni la gerencia general ni el director de talento humano. O sea, hoy, bien hablado lo de Alex, hoy hay que cuidar el talento humano, sobre todo por lo que inicialmente dijiste, hoy hay una escasez no solamente en Argentina y en Paraguay. Veamos el caso de Uruguay. ¿Qué hizo Uruguay para formar talento? Trajo gente de las afueras de Claro. Montevideo, las capacitó en una escuela técnica y hoy vienen a trabajar a Montevideo. No viven en Montevideo, viven a las afueras de Montevideo. Entonces, ¿qué hacen? Le dan trabajo remoto o le dan un horario especial donde los lunes llegan a la tarde porque fueron viernes a la tarde van a su ciudad, entonces vuelven los lunes y trabajan de martes a jueves o de martes a viernes. Entonces, hay algunas estrategias muy buenas. La de Uruguay a mí me pareció Sí. fascinante. Yo sé que Paraguay lo está mirando muy de cerca por lo que está pasando, ¿verdad? Yo no creo que Argentina quede muy ajeno a esto, ¿verdad? Uruguay siempre fue pionero en muchas cosas y creo que esto es algo muy lindo, sobre todo porque Uruguay exporta talento y se dio cuenta de más que hay que formar talentos y en Paraguay hoy
hoy se está trabajando muy de cerca en ver qué hacer con esos talentos por el tema de la rapidez con que avanza la tecnología, ¿verdad? Hoy en Paraguay, te digo, el tema de la seguridad informática está en verde, ¿verdad? Estamos todavía luchando contra eso y ni hablar de lo que es IoT, ni hablar de lo que es data ciencia, ni hablar de lo que es criptomonedas, ¿verdad? Creo que eso es algo que no queda ajeno a toda nuestra Totalmente. A realidad. ver, tenemos un problema sistémico, creo, en todo el mundo acerca de la transformación digital que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida y el talento necesario para poder abarcar. El otro día leía que hay solo 2 profesiones en Estados Unidos que requieren 0 capacidad de herramientas digitales. Una de ellas era lavar platos, pero que en breve claramente vas a necesitar un poco más de capacidad digital como para hacer esto, pero solo 2. Y la respuesta que estamos dando tiene diferentes niveles. Hay respuestas a nivel gobierno, con programas de incentivos, de capacitación, de cuñas fiscales, etc. Hay respuestas a nivel de empresas y hay respuestas a nivel eh, propuesta de valor. Cuéntenme qué hacemos en este escenario, qué hacen las organizaciones, más allá de generar escuelas y demás, cómo tiene que la organización transformarse para que sea atractiva frente al talento escaso que necesitamos incorporar para materializar nuestras visiones. Bueno, ahí yo creo que hay un tema fundamental que es la forma en la que trabajamos, ¿no? Y me parece que hoy en día en Silicon Valley hay una universidad que se llama Singularity University que promueve todo el tema de lo que es eh, la transformación exponencial y cómo las organizaciones se tienen que adaptar. Y una de las cosas que te muestran o que está estudiada y que empieza a funcionar es el alineamiento de propósito, ¿no? O sea, las personas eligen una empresa ya no tanto por su marca o por las condiciones y beneficios que le das, que son parte de la ecuación, pero son una parte que viene relegándose cada vez más y se empieza a reemplazar por el propósito, por el ambiente, por qué voy a hacer ahí y cómo voy a hacer un fulfillment de mi vida, de dónde quiero ir, cómo alineo mi propósito individual con el propósito de la organización. Yo esto lo llamo disfrute, ¿no? Me parece que es una palabra que hoy está muy fuerte en las organizaciones que miramos, como bien decía un poco Michelle antes, el agilismo y la visión un poquito más moderna, la concepción más moderna de la organización, y el disfrute, que es un poco distinto a la felicidad, ¿no? Porque obviamente el trabajo requiere esfuerzo y el esfuerzo te da premios, entonces a veces no es necesariamente que vos estás todo el tiempo viste, feliz y vamos a hacer, usar la palabra de joda, digamos, ¿no? Sino que estás disfrutando lo que haces, te apasionás por lo que haces y eso te lleva hacia tu propósito. Y para mí ese link es muy, muy claro y cada vez va a ser más fuerte. Esta organización más tradicional empieza a dejar paso a una organización más moderna, más adaptada a la realidad que vive el mercado, ¿no? Yo hice unas pequeñas slides que si quieren les voy a compartir. Adelante. En esencia, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno cuando entra a una organización, contrata a su jefe, ¿sí? Y uno cuando se va de una organización, echa a su jefe. Y hoy esto es muy, muy claro, ¿no? Y me parece que este tema del propósito, de alinearse con el valor, tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de líderes somos nosotros? Y la humanidad ha pasado por distintas épocas, distintas transformaciones, distintas revoluciones. Me parece que esto es claro, ¿no? Desde cómo nos organizamos socialmente, económicamente, hasta revoluciones técnicas o industriales. Y hoy para mí la pandemia lo puso muy, muy de manifiesto, si bien había muchas señales previas. Estamos en la revolución humana, en los albores de la revolución humana, de centrarse realmente en la persona, en el ser. Y me parece que si vamos a centrarnos en el ser como especie y como punto, si querés, relevante de las épocas que vivimos, y esto nos va a llevar a entender el propósito de lo que hacemos y para qué lo hacemos, para dónde vamos como especie, claramente no podemos seguir siendo los mismos líderes que hace 20 años atrás. Y esto es parte del centro de lo que es un concepto relativamente moderno que se llama Management 3.0, que aborda esta cuestión. Esto es un concepto que pone de manifiesto estas evoluciones en los estilos de liderazgo que hubo a través del tiempo, ¿no? Desde lo que es la época más industrializada, si querés, o Management 1.0, donde las personas son un recurso y donde vos decidís, bueno,
este recurso hoy está haciendo esto, mañana está haciendo otra cosa, pasado haciendo otra cosa, como si fueran herramientas. Básicamente, si lo podemos resumir, se dice es hacer lo que está mal, ¿no? O hacerlo mal. El Management 2.0, que es un poco más contemporáneo, más moderno, donde entendemos que las personas son el recurso más valioso de las organizaciones, y eso es entenderlo bien, hacer lo que está bien, pero todavía, si bien somos y nos orientamos hacia líderes más serviciales, más de facilitar la tarea de la gente, todavía el tema de la jerarquía es un tema fuerte, digamos, ¿no? Donde el líder es el que tiene que decidir, es el que tiene que tomar las decisiones, y es el que le tiene que ordenar o indicar a las personas lo que tienen que hacer. Y finalmente, y digamos, es lo que hoy en día se está viendo como necesidad más clara de hacia dónde vamos, está este concepto de Management 3.0, a donde vemos la organización como una comunidad. Y como toda comunidad tiene un propósito y busca la felicidad de todos sus componentes, ¿no? De los colaboradores, de los dueños de la organización, de los clientes, de la sociedad donde se inserta esta organización, y de cómo logramos esto, hacerlo en forma sostenible, ¿no? y que aporte valor para todos. Y el concepto, principalmente dentro de Management 3.0, lo vamos a ver un poco más adelante en el tema de agilismo, es este concepto de libertad, ¿no? Las personas pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando entendamos que estamos alineados en el propósito y vamos para un mismo lugar, y que ese mismo lugar beneficie a todo el contexto, ¿no? Y si vemos un poquito el insight, esto no es un curso de Management 3.0 claramente, ¿no? Sino que es simplemente enunciar algunos conceptos que creo que nos van a servir. Si quieren encontrar un poquito más de detalle, pueden buscar a Jürgen Apelo con doble P, o Management 3.0 o management30.com, que es el sitio donde van a encontrar más detalles de esto, donde se mira no desde el punto de vista de generar un nuevo estándar o generar una metodología, sino es una forma distinta de pensar y repensarse desde el liderazgo, desde hacia dónde vamos, de el para qué trabajamos y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, si se fijan, está basado en cosas que son más genéricas como principios, ¿no? Y valores que se comprometen en esos principios. Que son Entender acuerdos que de comunidad, o sea, acuerdos de convivencia, si se quiere. totalmente, a donde vos confías en la persona, ¿no? Y confías en su compromiso y en cómo en conjunto podemos colaborar más, y donde claramente somos seres limitados, ¿no? Eso está más que claro en lo que es el ser humano. Somos probablemente uno de los animales más vulnerables que hay en este planeta, y sin embargo hoy somos sin duda la especie dominante. Y para mí esto está muy, muy claro en la colaboración, ¿no? Somos una de las pocas especies que puede colaborar en escalas masivas, ¿no? Y lograr superar nuestros límites individuales tiene que ver con fomentar la interacción y fomentar el compromiso. Por otro lado, tenemos que entender, lo dijiste creo que vos al inicio, que una organización es un sistema, que el resultado de esa organización no depende de una tarea, sino de mirar el todo, ¿no? Y salirse de esta mentalidad de silo, a donde yo hago mi tarea y me enfoco en lo que estoy haciendo sin entender en qué impacta al valor que esa organización produce. Y eso obviamente me resta propósito, me resta entender para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y obviamente me resta intención, me resta pasión, me resta ponerle ganas y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Ese tema de deleitar a los clientes o el cliente en el centro no pasa por poner una sonrisa cuando el cliente viene, que eso es parte, pasa por darle valor y pasa por entender qué significa el valor para el cliente y cómo en conjunto, como organización, producimos más valor y mejor, y lo mejoramos permanentemente y vamos cambiando y mutando como organización a medida que la transformación se va produciendo, el cambio en el mercado se va viendo, las tecnologías nuevas van entrando, nuevas personas van entrando en la organización y demás, ¿no? Entonces se habla de que el líder hoy en día tiene que gestionar el sistema y no las personas, ¿no? Entonces el líder tiene que ser una persona que fomente la libertad, fomente la comunicación, fomente la transparencia y promueva un sistema en el cual las personas puedan colaborar más y orientarse mucho más al valor, ¿no? Y co-crear el valor o el trabajo que estamos hablando, ¿no? Y Ale, relacionado a eso, hay una pregunta de Roberto Audicio que dice, cuando estás en una necesidad de reformular una capacidad de desarrollo,
y no tenés recursos a la altura, un poco tu respuesta viene, obviamente hay un mínimo de habilidades necesarias, pero que también son habilidades que en muchos casos te pueden ir desarrollando y demás, pero creo que tu respuesta viene más por el lado de empoderar hacia un cambio en el sistema, de forma de organizarnos, de compromisos, etc. Mira, el otro día estaba hablando sobre este tema de cómo trabajar con casos a donde la performance no es la deseada. No importa la experiencia de la persona, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre hablo es de que no se puede subsidiar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin meternos en temas políticos. Subsidiar es decirle a la persona, déjalo hago yo. Porque lo que le estás diciendo a la persona es, vos no podés. Claro. Básicamente es eso, ¿no? O sea, vos no sabés, no podés, no estás capacitado, correte, lo hago yo. Y esa figura es la que estamos acostumbrados a hacer. La persona más senior, más experiente, subsidia al que tiene menos experiencia o que se equivoca. Y de esa manera evitas aprendizajes, evitas compromiso, evitas transferir conocimiento, evitas aprender cosas nuevas, porque sos el senior, siempre hiciste A, B, la persona por ahí está intentando hacer C, D de una manera distinta, nueva, se equivoca. Entonces, si vos lo corres y seguís haciendo lo mismo de siempre, la innovación nunca se va a producir. Entonces, un poco esto que decís es sumamente relevante, ¿no? Porque tiene que ver cómo nos paramos, es un mindset diferente, es una forma de trabajo diferente, que requiere nuevas capacidades en todos los niveles, no solamente en la gente nueva, ¿no? Sino desde el top management para abajo. Y ese concepto, al fin y al cabo, esto que parece tan lindo en la palabra del empowerment, de habilitar las cosas, en verdad radica en una parte muy fundamental de un miedo que tenemos todos intrínseco, que es el miedo a equivocarnos, ¿no? Entonces, si yo no quiero empoderar, es porque tengo miedo de equivocarme, y tengo la responsabilidad, entonces no delego, entonces no empodero, pero creo que, y Michelle ahora te consulto, parte de esta forma alternativa de organizarse, que es la agilidad y demás, parte del principio, muchachos, hay que errar rápido, bueno, bonito y barato, y seguir adelante, pero empoderémonos para poder errar. Interrumpo un Hace, segundo, Michelle está con microcortes, pero que la conexión funciona bárbaro, pero está con microcortes, así que es un poquito de paciencia que hay que tener. mira, justamente la semana pasada estaba leyendo algo cortito que dijo Elon Musk. Cuando mi equipo no se equivoca lo suficiente es porque no estamos innovando lo necesario. Si vos a tu equipo no le das la capacidad o, entre comillas, un permiso para equivocarse, nunca se van a atrever a hacer cosas nuevas. Y así como dijo Ale, siempre van a estar dependiendo del seniority, ese senior, esa persona que está encima de ellos y siempre van a apoyarse en ellos cuando no sepan hacer algo o cuando tengan miedo a equivocarse, porque es mejor que se equivoque el senior a que me equivoque yo. Entonces, ahí es donde yo te decía anteriormente que tiene que haber una cultura de confianza. Una cultura de confianza viene muy atado al management 3.0, donde hablamos de que el líder, el jefe, el gerente, el senior, tiene que tener cierta confianza en su equipo, en su colaborador, en su área, en su squad. Tiene que haber esa confianza. ¿Para qué? Para lo que dijo Alex, para que haya un sentido de pertenencia, donde yo me voy a trabajar o yo estoy trabajando por un propósito y no soy parte del management 1.0 donde me tratan como un engranaje más. Yo tengo que saber, tengo que saber el end-to-end, tengo que saber todo lo que pasa para que yo sienta que mi trabajo tiene un propósito, que mi tarea diaria tiene un propósito. Y te llevo algo para comparar un poco lo que es McDonald's. No sé si todos conocemos lo que es McDonald's con respecto a sus procesos. Desde el que barre hasta que el que cobra sabe cuál es el proceso y sabe que tiene un workflow que cumplirse para que McDonald's tenga una reputación que cuidar. ¿Qué significa? El que hace la hamburguesa sabe que su trabajo es importante, el que cobra, el que está fritando la papa, o sea, todos tenemos un propósito, pero ¿cuál es la diferencia? McDonald's te dice, vos sos parte de este propósito, de este engranaje y tu trabajo está aquí. No te dice, como decía Alex, sos un silo, vos no sabes lo que pasa afuera, vos vas a hacer esto y yo no te cuento para qué haces esto. Entonces, si hoy no promovemos una cultura de confianza, se te van a ir las personas. Es así de fácil. Hoy está demostrado que el 87%
de un equipo, de un área, se queda cuando tiene un propósito, cuando existe una cultura de confianza, cuando el líder de esa área o ese gerente de área cuenta, explica el propósito que tiene cada colaborador. Yo creo que no hay secreto en esto, Damián. Sabemos cómo retener a la gente. Muchas veces las organizaciones no están preparadas para implementar una cultura de confianza. En Paraguay aún tenemos gente que está con management 1.0. Son pocas, pero aún la tenemos. El 90% está en el management 2.0. Y ahora tenemos que dar un salto al 3.0. Pero no son muchas las organizaciones que están preparadas para ese salto. Días atrás hablábamos de que tiene que ser un directorio maduro, tenemos que tener gerentes que hoy sepan que ya no van a ser gerentes, sino que van a ser líderes, que hoy tienen que empoderar a su gente, tienen que saber de que tienen, no digo que tienen que ser profesores, pero sí tienen que aprender a enseñar, como decía Alex, a pasar la experiencia, al decir no lo que tenés que hacer, sino cómo tenés que hacer. Ya no es manejar a las personas, sino manejar al sistema. O sea, tenemos mucho por hacer. Y, y tengo cuatro puntos que quería contarles, cuál es el resultado de tener una cultura de confianza. Lo primero, la rentabilidad y un valor de mercado. La rentabilidad es lo que todos nos piden en la empresa, o sea, no hay secreto. Ahora, el valor de mercado, ¿qué significa? Que muchas veces vos al buscar un talento y saber de que esa empresa está con una cultura de confianza, te da ganas de ir a trabajar ahí, ¿sí? Lo segundo, la productividad del desempeño. Se demostró con el caso que vamos a hablar más adelante con BBU, se demostró que la productividad subió 25% y el desempeño hoy por hoy ya de 160,000 colaboradores que tiene BBU fue maravilloso, ¿verdad? Un tercer punto es la venta y el crecimiento de la empresa. O sea, sabemos que al ser más productivos, vamos a tener más rentabilidad y las ventas van a ir por el cielo, ¿verdad? Y lo último, el estado de ánimo de las personas. Te consulto, Damián, ¿cuál es la empresa que va a poder crecer si su cultura es mala, si el ánimo, si me tengo que levantar todos los días, por decirlo así, de mala manera para ir a trabajar a un lugar que no me gusta, a un lugar que no me cuida, ¿verdad? Entonces, creo yo de que es algo que se viene, las empresas tienen que estar preparadas para cuidar al talento. Y lo que dijo Alex con respecto al management 3.0, tengo 3 puntitos que tocar, que es justamente es hacer lo incorrecto. El 1.0 es hacer lo incorrecto. El 2.0 es hacer lo correcto de manera incorrecta. Y el 3.0 es hacer lo correcto de manera correcta. En el 3.0 hay algo que quiero decirle a Alex. Dice que el líder tiene que estar al servicio, pero eso no significa que tiene que ser el sirviente, ¿verdad? Eso hay que aclarar bien, ¿verdad? Tiene que estar al servicio del equipo, pero no significa que tiene que ser el sirviente del equipo. Eso hay que diferenciar bien porque muchas veces el equipo te quiere, vamos a decirle, lanzar algunas cosas que no corresponden, ¿verdad? Claro. A ver, estamos en un ecosistema muy cambiante y miramos las estadísticas de empleo, por ejemplo, en una economía madura como la de Estados Unidos, e incluso se puede reflejar en algunos otros países, tenemos una tasa de renuncias casi histórica. O sea, es impresionante el cambio que hubo a raíz de la pandemia o demás, el cambio de mentalidad y el concepto, Alex, que introdujiste del disfrute en el punto del trabajo, me parece que es algo de lo que está detrás de este hito histórico de renuncias históricas, y al fin y al cabo eso pone presión en las estructuras tradicionales. Es decir, si no cambiás, me voy, y si cambiás, primero contame qué querés hacer y después decido si me voy o no. O sea, es algo realmente impactante lo que está pasando. Sí, hay un tema interesante a donde todos tenemos que entender que esta transformación, esto que estamos viviendo, no es solamente un cambio en tres variables de mercado, ¿no? Sino que cambia profundamente cómo el mercado funciona, cómo las organizaciones funcionamos, porque cambia cómo las personas vivimos, cómo interactuamos, cómo compramos y cómo nos relacionamos con las marcas, ¿no? Y claramente es un cambio de modelo de negocio. El modelo de negocio cambió, es otro. Este tema de la digitalización no es colgar mi empresa en Internet, es transformar la forma en que trabajo, para que sea una forma de trabajo digital. Y esto que vos dijiste tiene mucho que ver con eso. O sea, las empresas del primer mundo que antes contrataban o subcontrataban
mano de obra en otros países y tenían ciertas normativas y ciertas políticas para poder hacer eso y subcontrataban y tenían ciertas normas para los colaboradores internos, donde la presencia física era fundamental, o si tenías una visa de trabajo, o si vivías en determinado lugar, o capacidades. Hoy en día todas esas barreras prácticamente desaparecieron. Obviamente que esto es un péndulo y va y viene, pero lo que nos está pasando, y este tema de las renuncias que vos decías, tiene que ver con eso, porque de golpe te empiezan a contactar de, no sé, de McDonald's de Estados Unidos para que trabajes para ellos como colaborador interno desde La Pampa. Y no te tenés que mover, ni tenés que tener visa de trabajo, ni nada. Y probablemente hasta te paguen en dólares, o te pagan con criptomonedas, lo cual implica cambios muy profundos en la legislación, en cómo se va a organizar el tema de la protección que hoy estamos acostumbrados a tener laboral, en cómo se certifican ciertas prácticas, ¿no?, de las organizaciones, cómo se fiscalizan, cómo se controlan. Con lo cual este tema de que las barreras desaparecen es equivalente a lo que fue en su momento la globalización económica, digamos, ¿no? O sea, hoy es una globalización de talento, y yo puedo contratar personas en cualquier lado. Nosotros, por ejemplo, en Stefanini sacamos el año pasado una iniciativa que es Stefanini Everywhere, donde cualquier gerente de cualquier subsidiaria del mundo de Stefanini puede contratar personas en cualquier lado. De hecho, hoy estamos con un programa de formación de talentos, que estamos haciendo acuerdos con algunas empresas que miran la TAM, algunas están basadas acá en Argentina, a donde estamos diciendo a nuestras personas es, mira, yo tengo esta empresa que forma desarrolladores, sí, está basada en Argentina, va a crecer, pero ¿por qué no la empezás a tomar desde México, o desde Perú, o desde Chile? ¿Y por qué no buscamos mecanismos diferentes, distintos, raros, porque son raros, para que vos puedas tener talento, sin importar dónde ese talento esté ubicado? Lo importante es que ese talento quiera, tenga la pasión, tenga ganas de crecer, y que nosotros tenemos las oportunidades, ¿no? Entonces, cambia el modelo de negocio. Lo mismo pasa en el tema hablábamos antes de la retención, hablando de renuncias. Para mí un dato de la realidad, que la gente ya no mira su trabajo como algo de 20 años, ¿no? Como eran nuestros abuelos o nuestros padres, o en algunos casos nosotros mismos, ¿no? Ya hoy el horizonte que tiene una persona para una empresa es más limitado. Y el tema de tener varias experiencias en la vida se ve como un valor. Entonces, esto va a pasar. Claramente vas a tener rotación. Y claramente vas a tener mucha más rotación de la que teníamos antes. Por lo tanto, el negocio se tiene que adaptar. Ahora, eso no quiere decir que la gente se vaya de cualquier manera. Que la gente rote por los motivos adecuados. Y que vos retengas a las personas por los motivos adecuados. Ahí cambia el mindset. Pues si vos decís, bueno, mira, mi política de, no sé, salarial es de que no puedo dar más de un 30% de aumento, y estás tomando a gente junior. Si el junior en 3 meses se transforma en semi-senior, y en 7 meses se transforma tal vez en semi-senior plus, porque la persona tiene capacidad, porque los desafíos se lo permitieron y demás, claramente la política salarial se tiene que ajustar a la realidad y tiene que cambiar con la realidad. Y es uno de los componentes. Hablábamos del disfrute, hablábamos de desafíos, hablábamos de que tenés que acompañar la carrera. A mí me ha Y ahí pasado. está, Ale, ahí Sí. está lo interesante, porque vos me decís, o por lo general lo que pasa, ¿no? En la práctica con las pymes y demás. Viene un directorio, un CEO, un gerente de unidad de negocios y dice, bueno, quiero transformarme, quiero digitalizar mi servicio, quiero armar una Digital Business Unit, lo que sea. Y de repente viene toda la nomenclatura, toda la experiencia del mundo en este momento y te dice, bueno, perfecto, olvídate de tecnología, cambia tu cultura. La persona dice, no, pará, no, necesito desarrolladores, necesito contratar empresas, necesito meter todo en la nube. No, no, pensá en tu cultura primero. Entonces, ese paso para atrás, de alguna, para dar pasos para adelante, a veces no se entiende muy bien. Y entonces ahí entran estos modelos de organizativos como agilidad o agilidad organizacional más que o agilidad de equipos, etc. Y querés La, agi- la decir, agregar algo agilidad, ahí. la agilidad cambió de ser una supuesta metodología de desarrollo de tecnología
que empezó un poquito por ahí, a hacer una forma de pensar y una forma de trabajar diferente, cross organización. Hoy en día, vos tenés un CEO que no está pensando en agilidad, y es un CEO que, para mí, va a tener corta vida en cualquier organización, porque va a llevar a la organización a un callejón que no le va a permitir crecer, como bien decía Michelle hace un ratito, ¿no? Entonces, la agilidad no es una metodología tecnológica o para áreas de tecnología. La agilidad son conceptos, principios, valores, que es un poco de lo que veníamos hablando hace un ratito, que te permiten cambiar tu modelo de negocio, valorizar tu empresa, hacerla atractiva, conseguir el talento, conseguir los productos y conseguir los clientes que hacen que ese negocio tenga sentido, pueda crecer y pueda sobrevivir a los cambios que el mercado te está planteando y los desafíos que estamos teniendo. Entonces, para mí el agilismo hoy es casi un mandato, llamémoslo como querramos, no importa el nombre que le pongamos. Hoy, tal vez los que estamos en el tema hace mucho tiempo, nos gusta la palabra agilidad, tiene mucho que ver y tiene mucho propósito la palabra, pero bien entendida. Ujú. No es un framework, tres bullets que tengo que seguir, un librito de cómo implementar tecnología. Eso no es la agilidad. Es un cambio cultural, como bien vos dijiste, y como todo cambio cultural, no se puede empezar en general de abajo para arriba. Tiene que haber una decisión top-down, tiene que haber una decisión del número uno, y vos le tenés que poder explicar a tus shareholders, a tu directorio, al mercado, por qué lo vas a hacer y qué buscas, porque va a pasar que en este proceso de cambio cultural vas a tener un montón de altibajos, un montón de curvas que necesariamente vas a tener que o frenar, o cambiar la marcha, o cambiar el vehículo, y eso genera un proceso de exploración y aprendizaje permanente que no termina nunca, que evoluciona a la empresa como un todo en forma iterativa, incremental, y que de alguna manera te va a generar estos errores que hablamos, ¿no? Hoy en día se aprende mucho más, bueno, hoy en día no siempre, de los errores que de los éxitos, ¿no? Y esa capitalización de la experiencia y del aprendizaje a través del error, hoy está en boga de mucha gente, y que es parte del decir, bueno, aceptar los errores porque son las oportunidades de aprendizaje que te van a hacer mejor. Y Totalmente. eso tiene que cambiar la cultura. No puedes estar con el dedito diciendo, bueno, a ver quién se equivocó con esto, y el que se equivocó va para afuera. Porque ahí estás perdiendo las oportunidades de aprendizaje de innovación que te exige hoy el mercado, ¿no? Y Michelle, vos preparaste como un caso para charlar, para contarnos un poco de alguien que, una organización que trató de transformarse desde el principio y que adoptó cierta parte de estos conceptos. Así que, si te parece, ¿por qué no nos contás un poco del caso de BBV? Sí, te tiro una intro algo. ¿Por qué BBVA fue hacia ahí? ¿Qué fue lo que buscó? Esto ya empezó hace 7 años, en el 2014, con BBU, donde se dieron cuenta, BBU bastante grande, se dieron cuenta primero que no eran ágiles, no eran rápidos con respecto a los cambios que deberían hacer, a las adaptabilidades, no eran flexibles. ¿Qué hicieron? Trabajaron primero en el área, como bien dijo Alex, siempre empezás por la parte TI. ¿Por qué? Porque el agilismo, vamos a decirle, empezó por ahí. Entonces fueron armando equipos de prueba multidisciplinarios. Ahí fue que lograron lindas experiencias. Fueron a España, Perú, llegó un poco a Paraguay, también a Argentina, según escuché, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vieron? Que se fomentaba la colaboración entre esos equipos multidisciplinarios. Porque ahí, en esos equipos se formaban personas no necesariamente del mismo nivel. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos nivel, hablamos nivel jerárquico. ¿Sí? Podía estar un gerente, podía estar un director, podía estar un colaborador básico, pero lo importante es que sean multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Todos estiraban el carro hacia el mismo lado, y siempre el líder que necesitaba apoyar era el que tenía que apoyar, sobre todo cuando el equipo iba hacia el líder y nunca el líder hacia el equipo, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Por lo que decía Alex, muchas veces el líder, el gerente, siempre quiere mantener el control de lo que está pasando, y cuando hablamos de estos squads, de estos equipos, el líder muchas veces no está enterado de lo que pasa en ese squad. Entonces, BBVA encontró algo muy interesante en eso, y es lo que le voy a presentar. Algo que quiero recalcar: los líderes en ese momento eran agentes de cambio, ¿sí? Eso es muy importante en el agilismo, entender qué es ser un agente de cambio. Sin eso creo que va a ser un fracaso.
¿Por qué? Por lo que hablábamos y por lo que dijo Alex con respecto a la cultura. La cultura muchas veces queremos ponerlo último, pero para empezar a hablar de agilismo o implementar el agilismo, primero tenemos que saber dónde queremos irnos, a dónde queremos llegar. El directorio, los gerentes, la primera plana tiene que saber de que si queremos innovar y ir hacia el agilismo, nunca podemos dejar esa parte de cultura para el último punto. Para mí eso es el segundo punto. El tercer punto es orientado a los clientes, siempre orientado a qué quieren los clientes. Y eso fue lo que le hizo el éxito a BBU, porque BBU siempre miró al cliente, siempre estuvo, vamos a decirle, informado de saber qué quieren los clientes. Y en el tercer punto, o el cuarto, perdón, es el tema de la eficiencia organizacional. Muchas veces el directorio quiere empezar por ahí, por ser eficientes organizacionalmente, y ese es un punto que te va a llevar al fracaso. Ese tiene que ser el cuarto punto. ¿Por qué? Porque viene por consecuencia de los demás tres, ¿verdad? Donde decís, bueno, hoy soy más eficiente. ¿Por qué? Porque hice estos cambios, ¿verdad? Bueno, les presento un poco el caso de BBU. Un ratito, por favor. A ver. ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí, perfecto. Ok. Estos son los 6 puntos que estaba mirando con respecto al caso de éxito de BBU. Quiero hacerlo muy práctico en honor al tiempo, como habíamos hablado con Damián. Hablar de 10 puntos demasiado importantes con respecto a este caso de éxito. Uno de ellos es el trabajo por objetivos trimestrales. Bien sabemos que el agilismo lo que hace es reducir el tiempo donde vamos verificando o vamos tomando acciones con respecto a los objetivos. Anteriormente, BBVA trabajaba el tema de los objetivos o la verificación de los objetivos de forma anual. Entonces vos perdías un año para ver si hiciste bien o mal las cosas, o si tenés que retocar en ciertas partes. ¿Por qué? Porque no había una retroalimentación, tanto de los colaboradores como del cliente, a no ser al llegar al año, ¿verdad? Lo que te hablaba Damián con respecto al aumento de la productividad, por 4, directo, ¿sí? Eran tiempos cortos, periodos cortos, sprint cortos, entonces tenías mucha retroalimentación de tus clientes, ¿verdad? El punto 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque se pasó de un modelo de funciones, de qué hago, a un modelo por roles, ¿sí? Es muy importante eso. Y sobre todo el otro punto que son las prioridades, donde BBVA encontró que de un ejemplo muy graso, de 50 desarrollos, por decirlo así, por hablar de tecnología, ¿cuáles eran los 5 más importantes? Decidieron, el directorio, toda la junta directiva, hicieron que estos son los 5 puntos, y eso lo hicieron en un trimestre. ¿Qué pasa? Esto es prioridad hoy, esto hay que hacer, a esto vamos. ¿Cuáles eran esos 5 puntos? La banca digital. No hay secreto. Por eso BBVA salió 3 años consecutivos, salió la app más innovadora, la mejor app del mundo con respecto a su banca digital, a su home banking. Lo que te decía, el cuarto, foco a una o pocas actividades. BBVA identificó que la mayoría de sus colaboradores eran multitasking y tenían 17 actividades por día. ¿Qué hicieron? Tener pocas actividades, pero focalizadas. Puedes tener una o hasta 3, pero bien focalizadas a qué quiero y a dónde quiero llegar. Una estructura plana. Esto es algo que se trabajó con el tema de talento humano en BBVA de forma transversal en todos los países. ¿Por qué? Porque vino los squads, donde se habló de que el líder, el gerente que hoy estaba, formaba parte de un squad. Entonces el gerente dice, bueno, ¿cuál es mi cargo ahora? ¿Qué voy a poner en mi LinkedIn? Imagínate la pregunta que hacían Damián. LinkedIn. Les importaba cuál era el cargo que iba a figurar en LinkedIn. Y qué, lo otro más importante, ¿cuál es mi plan de carrera en la empresa ahora? Esas son las preguntas que se hacían, vamos a decirle, los nuevos gerentes, esos líderes que tienen que ser de cambio transformacional. El punto 6, muy claro lo que decía Alejandro, hay que formar al líder en el nuevo mindset de agilismo. Tenés que tener acá, tenés que saber, tenés que estar confiado de que el agilismo va a funcionar, porque si dudas de ello, no vas a avanzar. Y como dijo Alejandro, es un callejón sin salida, ¿sí? Vas a durar poco donde sea, no importa si estás como
gerente junior, senior, no importa, vas a durar poco. El 8, la redefinición organizativa y los procesos. Es lo que hablamos, la cultura, el talento. Hoy ya no va a ser lo mismo, hoy ya no voy a contratar, como decía Alejandro, desarrolladores. Voy a desarrollar otro tipo de personas que sean más piensos, más enfocados al cliente, pero que tenga esa visión estratégica. Hoy con el agilismo tienen una visión estratégica totalmente diferente. El 9, el punto que para mí, desde mi perspectiva, es muy importante tener un feedback, pero no un feedback solo del cliente, sino un feedback de todos los colaboradores. Y lo más importante, informar todo lo que está pasando. Ahí entra la cultura de la confianza, donde yo informo a toda la organización cómo estamos avanzando, qué vamos a hacer, dónde queremos llegar y en qué tiempo vamos a llegar ahí. Y el 10, decir que establecer una cultura un agilismo tiene un tiempo determinado, no, es una mejora continua. BBVA empezó con su área de TI, con su área de tecnología, y después fue inmediatamente hacia el área de talento humano. El área de talento humano tardó 9 meses nada más en darse cuenta que el agilismo era lo necesario y lo mejor para no quedarse fuera de competencia. ¿En qué aspecto? En las contrataciones, en las nuevas formas de evaluación de desempeño. Muy importante el tema de evaluación de desempeños. A ver, dejo de compartir a mí. Decime, ¿estamos? Sí, sí, está perfecto, Michelle, y gracias por compartir ese ejemplo, o sea, BBV, y creo que un poco el concepto también viene del lado de, esto no es solamente el camino al éxito, ¿no? Porque ahora claramente la banca tradicional tiene todo el mundo fintech que va a ser una revolución enorme para esa industria, a la que tiene que estar a la altura. Entonces, esto de alguna Un punto forma más, te nivela, ¿no? Un poco para arriba. un punto más. Walmart tomó como ejemplo el caso de éxito de BBU y se dio cuenta que no podían seguir los mismos caminos. O sea, no hay, así como dijo Alejandro, no hay un Claro. manual, no hay un librito que te diga, paso uno tengo que hacer esto, paso dos esto. No. Cada organización tiene su propia cultura, tiene sus propios procesos. Vamos a decirle, tiene su propio mindset, si queremos llegar a algo, ¿verdad? Entonces, cada organización tiene que adaptarse al agilismo y decir, bueno, no puedo hacer, ¿por qué? Porque BBVA es financiero, no puedo seguir este camino, pero sí puedo hacerlo esto. De eso se dio cuenta Ahora, Walmart. Imagínate, una de las empresas todo más esto suena grandes. increíble, ¿no? Pero si yo soy el CEO de una compañía o si soy el gerente de un área y digo, bueno, dale, vamos, me convencieron. Michelle, Ale, tienen toda la razón del mundo. Quiero empezar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué equipo tengo que formar? ¿Por dónde empieza esto? Bueno, ahí hay varias, no, de nuevo, no hay un solo librito, ¿no? Cada organización tiene que no solo adoptar el agilismo, sino adaptar el agilismo. Por eso yo creo en estas, si querés, guías que se basan en principios y en valores y no tanto en manuales que haya que seguir, ¿no? Hoy en día muchas organizaciones contratan a un experto de Scrum, que es una metodología de ágil, si querés, o que abona al agilismo, y implementan un manual de Scrum. Y reemplazan los procesos viejos por procesos nuevos basados en Scrum. Esto no es un cambio de mindset. Eso es simplemente un cambio de procesos. Y la ingeniería de procesos existe hace 1000 años, no tiene por qué uno ponerle que es ágil o no es ágil, uno quiere reformar los procesos, lo reforma. Pero eso no cambia ni el mindset de las personas, ni la cultura, ni el resultado hacia el mercado. Muchas veces se hacen o se ven procesos de transformación que, 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 que se hacen en un determinado tiempo y que los resultados cuando terminan son los mismos o estás en el mismo lugar que estabas antes, digamos, ¿no? Y esto se ve no solamente con transformaciones de procesos, sino con transformaciones tecnológicas, ¿no? O sea, grandes empresas que han adoptado muchos millones de dólares en software y siguen produciendo el mismo valor que antes. Entonces, si vos mirás de un punto de comparación, me gusta mucho usar datos, ¿no? ¿Cuánto se evalúan hoy por el mercado las empresas tecnológicas que tienen multiplicadores de valor del libro de 7, 8, 20, ¿no? 30? Y que de repente una empresa que hace un año no existía, hoy es un unicornio que vale 1000 millones de dólares según el mercado, cuando por ahí en clientes tiene 30 clientes y 20 colaboradores. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque las nuevas empresas ya vienen con este mindset, ya vienen con esta forma de mirar, se pueden adaptar.
te genera esta confianza que hablaba Michelle, de decir, bueno, esta empresa va a sobrevivir, esta es la empresa del futuro, esta es la empresa que va a traer el talento, el mejor talento se va a ir a trabajar acá. ¿Quién duda que hoy que Elon Musk, que se gastó millones de dólares de su patrimonio personal en explotar cohetes, así literalmente como te lo digo, ¿no? Tuvo 40 fallidos hasta que realmente la empresa pudo ser viable y encontraron la tecnología adecuada y la forma de trabajar para hacerlo exitoso, pero sin embargo todo el talento fue a trabajar ahí, sin duda. En los autos eléctricos, ¿quién decía que la empresa del petróleo iba a poder ser tan rápidamente puesta en riesgo por una tecnología eléctrica de autos que necesitaba un montón de infraestructura, un montón de regulaciones, un montón de cuestiones que tenían que pasar, que si vos lo mirabas era un escalar el Everest, ¿no? Con dos palitos y una bolsa de chipá. Y la verdad es que a mí me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, es la transformación se tiene que encarar como algo serio, profundo, que requiere un replanteo del modelo de negocio, a donde vos tenés que entender para qué haces lo que haces, cómo tu cliente te consume y para qué tu cliente te consume, cuáles son las nuevas innovaciones y cambios que tenés que ir a buscar como modelo de negocio. Y a partir de eso, de entender que requiere un cambio fuerte y una adaptación fuerte y una decisión muy clara del directorio, de nuevo, tiene que estar discutido arriba esto, entonces ahí sí embarcarte en una transformación, que no es un proyecto. Primer punto que yo le diría a todo el mundo que erradique de su forma de pensar, esto no es un proyecto, no empieza y termina. Empieza y no termina más, porque es una evolución permanente, es una forma distinta de hacer negocios. Entonces, es una transformación que te va a generar muchos errores, que te va a generar incertidumbre, que te va a generar posiblemente en algunos momentos algunas pérdidas, en todo sentido amplio de las pérdidas, ¿no? De personas, de posicionamiento en el mercado, pero que realmente, si vos lo entendés como una nueva forma de hacer las cosas, como una forma de trabajar, inmediatamente vas a empezar a percibir el valor porque los procesos de cambio que se plantean desde las nuevas formas de trabajo no son lentos. ¿No? Se decía, ¿no? Una empresa que hace un año no existía y que hoy de golpe vale lo que no valen empresas que hace 50 años que vienen haciendo negocios, digamos, ¿no? Y ahí me parece que está la clave de esto. Es un tema de negocios, no es un tema solamente de ponerle un maquillaje a algo que tiene que ver con un bullet o un tagline que ponemos en nuestros folletos de marketing. ¿Sí? Requiere un cambio profundo, requiere un cambio y un esfuerzo permanente, a donde vas a ir viendo los resultados a medida que vas avanzando, te vas a ir equivocando, pero el nivel, digamos, de transformación se va a ir acelerando al nivel de la confianza, como decía un poco Michelle, ¿no? Hay un video muy interesante de Simon Sinek, que es un pensador que a mí me gusta mucho, que se llama Cambio a la velocidad de la confianza, ¿no? Y me parece que de eso se trata, ¿no? Cómo co-crear y colaborar para superar los límites de todo lo que se te ocurra, ¿no? Ale, después las cosas que vas mencionando estaría buenísimo que las pongas en el chat, así después la audiencia puede Dale. buscarlos y saberlos. Algo que me parece que alimenta un poco esta confusión en muchos casos de por dónde viene el tema, es que la tecnología hoy, ya saltando la tercera parte de esta conversación, la tecnología hoy está en boca de todos. O sea, todo el mundo lee y vive y puede decir la palabra blockchain como si fuese literalmente una cadena en bloque. O sea, si fuese tan material como eso, ¿no? Y todo el mundo habla de Machine Learning como si fuese tan fácil o tan inmediato crear todas esas cosas. Y claramente eso lo que hace es poner la vara un poco más del lado de quien es para transformación. Vamos a hacer un proyecto de Machine Learning y hasta que no tengamos blockchain metido en la cadena de comidas rápidas, no quiero frenar. Entonces, viene más a aumentar este sentido de incertidumbre, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué estas tecnologías, y ya llegando a este fin del traspaso, hablamos primero de las personas, sin eso no hay nada. Después de qué hacen las personas y cómo tienen que organizarse en comunidad dentro de una organización con el cambio cultural y demás. Y recién a lo último empezamos a meternos en las tecnologías. Pero ya que abrimos ese panorama y ese paraguas, ¿qué tan comoditizadas están las tecnologías hoy? ¿Están realmente al alcance de cualquier organización?
de meter blockchain, machine learning, inteligencia artificial, IoT en todo lo que hacemos, Industria 5.0, ¿es realmente tan accesible? Fíjate lo que es perdón que por ahí acá por demasiado, es un tema muy apasionante este. Eh, Fíjate lo que es la cantidad de empresas que han surgido en los últimos 10 años. Y pensemos esto, ¿no? Hoy en día la tecnología se democratizó tanto que cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede afectar a 1 millón de personas solo por decidirlo y por ponerle el esfuerzo y buscar hacerlo. Y la verdad es que esto es una cosa que nunca pasó en la historia de la humanidad. Hoy tenés un poder de impactar el mundo a través de la tecnología, a través de las nuevas posibilidades que tenemos como humanos, que nunca en la historia tuvimos. Y la verdad que eso, si querés, podría llegar a plantearse como un commodity. En realidad no es un commodity. La tecnología hoy es más sofisticada que nunca y requiere capacidades y formas de trabajo que requieren esfuerzo de aprenderlas, pero están al alcance de todos. Hoy para meterme en blockchain no necesito ir a estudiar al MIT, ¿no? y esperar 6 años a que un determinado gurú me enseñe cómo los secretos oscurantistas de la blockchain. Me meto en internet, me pongo a estudiar y puedo ser tan experto de blockchain como cualquier otro. Lo tengo al alcance de mi mano. Es simplemente tener acceso a Internet, ¿no? Que es un tema no menor. No todo el mundo tiene acceso como nosotros estamos acostumbrados a tener. Lo dice Elon Musk, tomate 6 meses de sabático, mete realmente 8 horas de tu día a estudiar lo que querés y vas a ver cómo tu mundo cambia y cómo vos haces cambiar el mundo. Y para mí es la claridad de esto que acabamos de ver, ¿no? O sea, la tecnología hoy está disponible. Cualquier tecnología. Se acabaron este tema de los secretos de Estado, a donde para poder entender cómo funciona un reactor de fusión nuclear, tenés que ir al CERN de Suiza. No, te metes en Internet y puedes entender mañana cómo funciona un reactor de fusión nuclear. ¿Querés entender de genética y querés empezar a hacer experimentos en tu casa con el CRISPR para poder hacer que las plantas brillen? Y lo puedes hacer mañana. O sea, ni siquiera tenés que esperar. Sí tenés que ponerle pasión, sí tenés que prepararte, sí tenés que tener esfuerzo. Pero a eso me refiero, se democratizó el conocimiento, ¿no? Y se democratizó la capacidad del ser humano de poder aprender cosas nuevas sin límite. Después que hagas con eso, ahí ya viene la parte difícil, digamos, ¿no? Y ahí es donde se necesita, ahora sí necesitamos de vuelta al CEO que ponga, o el director que ponga la visión, es hacia dónde vamos, o sea, y ese es el último día, y después liberemos a la organización, liberemos las tecnologías. Michelle, ¿cómo lo ven en Paraguay? ¿Realmente se ven las tecnologías estas al acceso de todos? ¿Que cualquier organización hoy puede hacer este tipo de iniciativas? Mira, Damián, uno de los puntos que dijo Ale con respecto al acceso a Internet, hoy en Paraguay, a causa de la pandemia, hay que celebrar eso, hay pocas cosas que hay que celebrar a causa de la pandemia, el acceso a Internet fue un boom, ¿sí? Hay 92% de acceso a Internet en todas las áreas del Paraguay. Es lo que yo te decía con respecto a atraer talentos de las partes rurales de cada país, de Paraguay principalmente, y ahí es donde lo que dice Alex impacta mucho. La democratización del conocimiento, poder estudiar lo que quieras desde cualquier parte del mundo. Puedes hacer un diplomado, puedes hacer un curso básico para empezar, puedes hacer un MBA si quieres de forma online. Antes tenía que estar viajando por 2 años tenía que estar viajando. O sea, hoy hay tecnologías que nos ayudan mucho, como por ejemplo la robótica, el RPA, la automatización de procesos, la parte de blockchain, el dinero digital, el big data, tenemos todo, tenemos la nube, ahora viene una nueva nube híbrida o cómo se llamaba la multinube, o sea, todo eso, porque hay que ser realista, esos cursos, toda esa información que tenemos online es gracias a esas tecnologías que fueron surgiendo. Y tenemos mucho, para hablar de tecnología tenemos mucho, tenemos la biotecnología, o sea, y sobre todo lo más importante que creo que para mí todavía se va a seguir desarrollando mucho y demasiado data ciencia,
El tema de Machine Learning, hoy se sabe de empresas que conocen realmente lo que sus clientes quieren gracias al Machine Learning. O sea, hay mucho por hacer. Eso es lo lindo. Supongo yo que Alex coincide conmigo por el tema de que al tener demasiado mucho en qué hacer y en qué innovar, son pocos los directorios que hoy van a querer dejar de innovar para quedarse en esa metodología antárquica, si queremos llamarle, ¿verdad? O esa tecnología vieja, porque me encantó lo que dijo Alejandro con respecto a que si vos hoy no miras el agilismo, por lo menos con el ojo izquierdo o derecho, te vas a ir a un callejón donde no va a haber salida. Hoy tenés que actualizarte, hoy tenés que saber que ese talento que estás buscando no es el mismo que estaba buscando un año o 2 años atrás para hablar antes de la pandemia. ¿Sí? Nosotros tenemos números muy importantes en el 2019, pero en el 2020 cambió todo, en Paraguay cambió todo. Uno de los puntos que te decía yo, el tema del acceso, el acceso a Internet, saben que hay países que aún no tienen mucho acceso a Internet, o sea, no abarca mucho, pero gracias a Dios acá en Paraguay estamos bastante bien en eso y eso da oportunidad a nuestra gente a poder capacitarse, a las empresas a poder llegar a más lugares. Hoy hay fintechs que se están lanzando para poder bancarizar a varios sectores de la población, ¿verdad? Y un punto que me encantó también de lo que dijo Alejandro, ¿verdad? Fue el tema de que en muy poco tiempo hay empresas que son unicornios. Hay casos muy interesantes en Uruguay y ahora el de Ualá, creo que era el de Argentina, que son casos que no puede un directorio dejar de mirar de cómo yo hace 20 años estoy en el mercado y no puedo lograr eso. O sea, ¿dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito para esta empresa? ¿Mi propósito laboral o mi propósito gerencial? Llamémosles como quieras, pero de que tiene que haber un cambio en mindset, creo que es algo inevitable para este 2022. Excelente. Ale, últimas palabras. No, creo que es una charla que da para muchas horas. Me encantó, la verdad que Michelle aportó muchísima claridad de datos, ¿no? De cómo estructurar un poquito más, porque estos temas a veces apasionan y el sentimiento te lleva a un lugar medio raro, ¿no? Como una nube así, usando parafraseando a la tecnología. Y es difícil a veces tomar decisiones de cómo, por dónde, con quién. Hay muchas empresas a donde damos consultoría para esto, donde te podemos ayudar. Creo que tecnologías hay un montón y cada vez va a haber más y están a la altura y a disposición del hoy, ¿sí? Y que muchas cosas que pensamos que son del futuro las tenés ya disponibles y si no lo haces vos, lo va a hacer tu competencia. Y claramente vas a perder terreno cada día más. Y un último tema, si me dejás, es, hay mucha cuestión muy fuerte que con la evolución de la tecnología empiezan a generar nuevos paradigmas también para el ser humano. Hace muy poquito, en esta semana, Elon Musk presentó un robot que se llama Tesla Bot, que va a usar todas las tecnologías que eso desarrollaron a nivel del auto autónomo eléctrico de Tesla en un robot humanoide. ¿Sí? Y que va a empezar a reemplazar un montón de tareas que hacemos rutinarias en forma autónoma a través de robots. Y esto ya está pasando en las fábricas, ya está pasando a nivel de información, ya está pasando a nivel de todos los trabajos que realmente no aportan valor. Vos decías lavar platos, ¿no? Claramente lo va a hacer un robot, como hacer pizza. Y la verdad es que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Qué va a hacer el ser humano? ¿Qué vamos a hacer las empresas cuando esto empiece a pasar ya masivamente, como está pasando en la industria o en el campo, en el resto de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad gigante para nosotros como especie de poder empezar a entender qué significa el valor, qué significa el propósito, para qué estamos acá, cómo disfrutamos, ¿no? El trabajo no tiene por qué ser algo que, viste, requiera esa cara amarga y ese de 9 a 18 bajo el sol matándote. Podemos realmente apasionarnos, disfrutar y generar cosas que en la historia de la humanidad, en los 30.000 años de historia que tenemos, no habíamos podido lograr con tanta masividad, ¿no? Con lo cual, esto recién empieza, la verdad que el cambio está increíblemente interesante y lo que sí tenemos que tener claro es que lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá, ¿no? Y Ale, tenemos que hay un cambiar. concepto que a mí me encanta, un ejemplo que es muy relacionado a lo que decís. Una pregunta muy clara. ¿Quién es más importante para una organización, una aerolínea? ¿El piloto
o la azafata o el azafato. Uno dice, "Bueno, el piloto es el responsable de llevar con vida a todos los pasajeros, etc." Pero cuando lo empezás a pensar, no desde el punto de vista de la criticidad del puesto, sino el valor agregado hacia tu usuario final, que es el pasajero, ¿quién agrega más valor? Si el piloto al fin y al cabo es un proceso muy concreto y tiene que cumplir a rajatabla, pero el valor destrabado de una azafata empoderada a cambiar la experiencia del viaje de las personas puede ser infinito. Y ejemplos El, como estos hay un montón. el dueño de JetBlue, que es una de las empresas low cost que hay a nivel mundial, y es una empresa que ellos se consideran de vanguardia y tecnológica, Sí. solía viajar en turista sirviendo a los pasajeros. Él, porque él decía que la experiencia que él entendía, que él podía entender por qué la gente tomaba la aerolínea, qué podían mejorar, cuál era la experiencia real que les podían generar, la tenía que vivir de primera mano, si no, no podía tomar decisiones. Luego fíjate qué interesante lo que acaba de decir, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es tener que estar con el cliente en los zapatos, preguntar y entender, observar, no solamente lo que te dicen, sino lo que hacen y por qué te eligen y para qué estás vos en eso, ¿no? Totalmente. Chicos, excelente conversación, me encantó. Hicimos un paneo enorme, un paso por los conceptos, los ingredientes de una transformación. Empezamos hablando de personas, los desafíos del talento que tenemos por delante. Hablamos de cómo reorganizarnos, cuál es el camino necesario para pensar diferente. Y finalmente cerramos con un touch en las tecnologías realmente hoy disponibles en las manos de cualquiera de nosotros. Hoy la falta de educación en muchos casos es una elección, la falta de progreso en ese caso es una elección, así que muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron a nosotros y a las personas que nos Por acompañaron. favor, a vos, al grupo Byton, Núcleos, un placer estar acá, a disposición para cualquiera que quiera conectar vía redes y seguir debatiendo esos temas. Y bueno, gracias Michelle por la excelente charla que logramos armar, me parece que fue así, ágil, ¿no? Totalmente. Y fue iterativa y estuvo genial con esto, así que un placer. Lo Excelente. mismo. Gracias a Byton, a Núcleos. Damián, un placer compartir contigo. Ni qué decir con Alejandro con todo lo que nos dejó. Nos dejó pensando mucho y todo lo que se viene. Entonces, como dice Alejandro, a las órdenes, estamos en las redes. Así que lo que se necesite y para lo que podamos ayudar a las órdenes. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los participantes por estar. Nos vemos en el próximo Conectando Líderes. Un abrazo.